Buenas tardes, bienvenidos todos los que están presentes acá en el Sindicato Médico del Uruguay y los que nos están viendo por el canal de YouTube del SMU. Brevemente vamos a darles la bienvenida y contextualizar un poco estas jornadas, que en principio son 3, que hemos resuelto realizar en base a la discusión que se está dando en nuestra sociedad por el tema eutanasia, suicidio asistido, que está desencadenada por la iniciativa de distintos referentes, que algunos han sido médicos, médicas de nuestro país, otros legisladores, y bueno, el colectivo médico de este país obviamente tiene una diversidad de opinión, que es un abanico muy amplio de diversidad. Esta discusión nos atraviesa a todos, se ha dado en distintos ámbitos, y el objetivo de hoy es escuchar algunos referentes en su opinión sobre este tema. Quiero contarles que el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay ha discutido esto en base, hay muchos insumos, desde el Congreso, el Código de Ética anterior, el que rige ahora del Colegio Médico, y hemos tenido una cantidad de insumos que han sido sintetizados desde la Comisión de Derechos Humanos y Bioética del Sindicato Médico del Uruguay, que es una comisión que ha trabajado fuertemente en este tema, como en otros, y que ha dado también insumos para hoy preparar estas instancias para que podamos discutir entre nosotros, los que estamos acá, y también quienes están viéndonos desde lejos a través del chat. Brevemente, entonces, darles la bienvenida, abrir la jornada. Nos va a ayudar a moderar y a conducir esto Paula Escorza, que la hemos invitado con ese objetivo, así que desde ya los dejo con ella y los invito también para esta instancia y la de los próximos 2 jueves, que entiendo que va a estar muy interesante. Muchas gracias, Zaida, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Y ya vamos a presentar a los participantes, a las personas que nos van a dar sus conceptos, sus ideas, un poco para poner sobre la mesa todo esto de lo que tanto se está hablando últimamente en nuestro país, como decía Zaida recién, porque hay propuestas, hay proyectos que se están poniendo sobre la mesa, que algunos se van a funcionar, esa es la idea, pero todavía falta mucha discusión y falta mucho de qué hablar. Así que para todo eso vamos a recibir a Marianela Barcia. Ella es profesora adjunta, agregada y doctora también, bienvenida, muchas gracias por estar acá. También a la profesora adjunta doctora Gabriela Piris y al profesor doctor Hugo Rodríguez Almada. Bienvenidos a los 3 y muchas gracias por participar de estas instancias. Bueno, la idea es primero para empezar a charlar entre todos y a poner el tema sobre la mesa, que cada uno haga una breve introducción, nos cuente brevemente en unos minutos cuál es su postura, qué es lo que piensa sobre esta discusión que se está dando hoy en el Uruguay sobre la eutanasia y, bueno, lo que les parezca importante decir para iniciar esta conversación. Bueno, Hugo, empezamos contigo, si saliste sorteado. Es muy importante que se dé esta discusión y es bueno para la sociedad, ¿no? Más allá de las posturas que cada uno tenga, más allá del respeto que tenemos que tener en una sociedad plural y de saber entender como un valor esa diversidad, esa de morales privadas que las personas tienen, en la medida que puedan convivir y dialogar y debatir, ¿no?, sobre temas tan importantes como estos. Este es un tema que para los médicos no es sencillo, porque hay una tradición hipocrática de la antigüedad que establecía la prohibición, ¿no?, de matar al enfermo. Pero el tema adquiere mucha complejidad por algo que a mí me interesa subrayar, que el propio término eutanasia es sumamente polisémico. Entonces, eutanasia etimológicamente es buena muerte, ¿no? Entonces, la búsqueda de la eutanasia está por fuera de la discusión para ninguna corriente de bioética, ¿no? O sea, si lo tomamos etimológicamente en su origen, es lo que deseamos todos y es un bien a perseguir y es una obligación médica. Si lo vemos en la ética
de la investigación este animal y el bienestar animal, la eutanasia es una obligación que no discute nadie, ¿no? Es obligatorio eutanasiar a los animales que fueron sujetos de experimentación y no está por fuera de la discusión ese asunto. Y sigamos al tiempo reciente en Uruguay. Tenemos el Código de Ética Médica del Sindicato Médico del Uruguay de 1995, que luego fue asumido en un formato casi idéntico por la FEMI en 1977, definía la eutanasia como el matar intencionalmente. Pero el Código de Ética Médica actual del Colegio Médico, que tiene rango legal además, da una definición de eutanasia extraordinariamente amplia y complicada de entender, porque habla de cualquier acción u omisión que causa la muerte o acelera el proceso de la muerte. Entonces, esto tomado en términos estrictos, estaría proscribiendo, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico, que no hay ninguna duda que es una omisión, una conducta omisiva que acelera el final. O sea que es muy complicado. Y si le sumamos a esto que lo que está atrás de la discusión esta y detrás de las posturas tan variables que hay, que no son dos, son muchas, lo que está en juego es el concepto de dignidad. Ponemos en juego un concepto que no tiene una definición y que es el más polisémico que de todos y que depende de la moral de cada persona. O sea, eso es lo que es simplemente para mostrar la complejidad que tiene esto. Yo no puedo hablar, no me puedo sacar el sombrero de profesor de la facultad y en nuestra cátedra hemos definido dos cosas. Que no tenemos que tener una posición, porque no interesa que institucionalmente tengamos una posición, porque sería respetable cualquier posición que tuviera y merecería idéntico respeto, pero también tenemos un acuerdo total en que es un tema discutible, que es un tema que hay que discutir y que no es un tabú. Y por eso es que estamos todos, digamos, de alguna manera de acuerdo, entusiastamente estoy de acuerdo en que el tema esté arriba de la mesa y que lo podamos debatir. Porque aún para los que están a favor de la eutanasia, no es sencillo hacer un proyecto de ley adecuado, ¿no? Así que bueno, de contento por estar acá y agradecido al Sindicato Médico, que es una de mis casas y de mis casas preferidas, para participar acá. Muchas gracias, Hugo. Justamente esta charla de lo que hablas de la calidad asistencial y de los aspectos bioéticos que tú los mencionaste recién por arriba, así que por allí vamos a entrar. Gabriela, tu turno. Bueno, en primer lugar, agradecer al Sindicato Médico esta oportunidad de poder discutir. Y bueno, yo voy a tratar de dar mi opinión en base a mi experiencia, sobre todo en cuidados paliativos, especialidad que ejerzo hace 22 años. Muchas veces se plantea que los derechos surgen de necesidades de la gente, de la población. Y cuando saltó todo este tema desde hace ya varios años, que con algunos compañeros hemos debatido muchas veces, yo me preguntaba verdaderamente si era una necesidad que planteaban los pacientes, el tema de la eutanasia, o si corría por otros lados estos temas, o si eran diferentes aportes que caían para que se estuviera discutiendo este tema. Desde Cuidados Paliativos nos metimos en este tema por varias cosas. En primer lugar, porque se hablaba de la población de pacientes terminales, término que alguna vez ya hemos comentado que no es lo mejor para llamar a estos pacientes que tienen enfermedades irreversibles, crónicas y avanzadas, y era la población que nosotros asistimos. Y por otro lado, habían otras poblaciones, sobre todo en el primer proyecto de ley. Nos parecía que no podíamos hablar de eutanasia cuando la eutanasia podía ser una opción para aquellos pacientes, aquellas personas que tuvieran síntomas no controlados. Y eso era lo que nosotros veíamos.
pacientes que acudían y decían, quiero que me mate porque hace 6 meses que tengo dolor y nadie me lo controla. Quiero que me mate porque estoy vomitando y no paro de vomitar. Y entonces nos parecía que era como adelantarse mucho, plantear la eutanasia sin plantear la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos. En todo esto, desde la sociedad se planteó una ley que era, yo lo personal sabía que era un borrador, que era muy grande, que era imperfecta, pero que tiraba algunas líneas importantes. Por ahí se discutió, se aprobó en diputados, todavía estamos a la espera del Senado. Y yo no sé si va a cambiar mucho la ley de cuidados paliativos. Ojalá que sí, pero probablemente no. Y creo que nos hace falta una discusión mucho más de abajo y el sindicato médico tiene un rol muy importante y el colegio médico también en formar a los profesionales. Entonces, el problema que surge es, que muchas veces se plantea, es cuidados paliativos o eutanasia. Y son situaciones totalmente diferentes. Un paciente que está en cuidados paliativos puede solicitar no querer vivir. Nos tenemos que asegurar, por una cuestión ética, que ese paciente tenga claro qué es lo que está pidiendo, que no haya una causa que podamos corregir, como por ejemplo el dolor u otros síntomas. Y si todo eso queda allanado y queda despejado, quizá pueda ser una opción. Creo que es algo para un grupo muy chico de pacientes en cuidados paliativos y en el resto de la sociedad también. Creo que tenemos que abocarnos como profesionales de la salud a intentar que las personas no sufran. Obviamente llega un punto que determinadas personas toleran una situación y hay otras que no. Y situaciones que pueden ser menores, como puede ser una colostomía, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿yo podría vivir en determinadas situaciones? Y no lo sé. Creo que tenemos que hacer un camino muy importante para que esto no quede eutanasia sí, eutanasia no, porque no pasa por ahí. Pasa por formación de los médicos, porque se siga metiendo en la sociedad estos conceptos del derecho a estar aliviado, no solo al final de la vida, y porque nos demos una discusión amplia. Y bueno, me parece que es una instancia muy buena esta que plantea el sindicato médico y con mucho gusto estaremos acá aportando lo que podamos aportar. Muchas gracias, Gabriela. Marianela, te toca finalmente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por abrir las puertas de esta casa, que es un espacio evidente en el cual discutir este tema, ¿no? Lo que nosotros desde la bioética podemos aportar a este debate y a esta reflexión son herramientas para solucionar conflictos que pueden surgir cuando reconocemos que realmente hay un dilema, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos a este tema de la eutanasia es porque hay un dilema. Y acá lo que sabemos es que no va a haber una situación ideal, una solución ideal a este problema, ¿no? Históricamente, cuando pensábamos que existía un monismo moral y que todos más o menos teníamos los mismos valores, los compartíamos, se entendía que existiera una impronta paternalista en la atención a la salud, ¿no? Que la beneficencia estaba por encima de todo y la función al atender la salud era la de curar al paciente, ¿no? Y por sobre todas las cosas. En el transcurso de los años, de las décadas, el surgimiento de otras disciplinas evidencia que no era tan así, ¿no? Y que muchas veces se llegaba a imponer valores a los pacientes y no realmente a escucharlos. Entonces, la propuesta de modelos de atención basados en la deliberación, donde el principio de autonomía cobra un rol protagónico, ¿no? Y ya no es los valores del médico o de los profesionales de la salud los que se le van a imponer al paciente, sino que al revés, tenemos que escuchar a los pacientes con una actitud de respeto y de tolerancia para poder llegar a una atención acorde sobre todo la dignidad humana, que entiendo que es un concepto complejo, pero que básicamente podríamos hacer acuerdo en que es no instrumentar a la persona, ¿no? La persona tiene un valor y es un fin en sí mismo. Y desde ahí podríamos proponer cursos de acción posibles, ¿no?
Y en esto del respeto de la autonomía de las personas, hay muchos autores en bioética que podríamos citar y lo que yo voy a plantear no es una propuesta acabada, ¿no? Ni la única, y como planteaba Hugo, nosotros en la Unidad Académica de Bioética no tenemos una única posición, incluso nosotros tenemos hasta disquisiciones en cuando quienes podrían aceptar la eutanasia, incluso no hay un acuerdo en las situaciones en las que se podrían aceptar. Entonces, en la práctica, esto sería mucho más complejo que plantear eutanasia sí, eutanasia no. Entonces, en los fines mismos de la medicina, hay autores como Edmund Pellegrino que plantea que tienen que haber virtudes o consensos mínimos que promuevan como una comunidad moral, que podríamos ser cada una de las profesiones, en las que llegáramos a acuerdos mínimos. Él le llama virtudes, pero podrían ser valores, ¿no? Y a mí me gustaba traer 3 para esta charla, porque me parece que son valores o virtudes que podrían guiar nuestras decisiones. Y una de ellas es la empatía, que es una emoción muy compleja, que es casi exclusiva del ser humano y en la cual involucramos no solo el reconocer al otro y poder ponernos en su lugar, sino que implica tomar medidas para solucionar situaciones que consideramos injustas. O sea que tiene esa doble dimensión la empatía. Y la otra es la compasión. Hay ríos de tinta escritos sobre la compasión, pero sobre todo hay una autora, que es Carol Gilligan, que habla de las éticas del cuidado y el rol que tiene la compasión en la atención a la salud. Y entonces yo quería traer la definición que ella da, que es una emoción de tristeza que se produce al ver sufrir al otro. Nos trae un impulso de aliviar al otro. De vuelta este doble compromiso de percibir una situación, pero actuar para poder solucionarlo. Es un impulso de aliviar su dolor o su sufrimiento, remediarlo o evitarlo. Y la última de las emociones que quería traer, porque nos hemos vuelto como seres puramente racionales, ¿no? Y hemos olvidado y lo complicado que es para los profesionales de la salud cuando tenemos prohibido traer en estas situaciones las emociones. Es muy complejo el daño que nos puede producir. Entonces, la última de las emociones es la indignación, que ha sido motor histórico de cambios en todas las áreas de la bioética, tanto en investigación como en la atención clínica. Y cuando nosotros perdemos la empatía, perdemos la capacidad de indignarnos, y eso es un riesgo muy grande que corremos. Entonces, yo quería traer esta propuesta de las éticas del cuidado para pensar. Gabriela tiene una riquísima trayectoria en esto y siempre ha estado abierta a compartirnos su experiencia en los cuidados y lo que implica cuidar a otra persona. El último punto que quiero traer es que nosotros en bioética hemos discutido si en esto de cuidar incluye poner fin a la vida de otra persona como parte de los cuidados. Esa es una pregunta dilemática y eso es donde la bioética puede darnos herramientas. El Observatorio de Barcelona, que le llama Morir en Libertad, ellos lo definen como una solución cuando la muerte no es la peor de las opciones. Y entonces es un gran fundamento, y ellos tienen una formación jurídica muy importante. Ustedes saben que en España está autorizada la eutanasia, y ellos han argumentado a favor de la eutanasia porque ellos plantean que entienden que la muerte no es la peor de las soluciones. Entonces, escuchar al paciente. Proponemos esta ética del cuidado que implica escuchar al paciente, considerarlo como un actor válido y que su voz tiene, porque es muy fácil plantearnos, decir, sí, yo lo escucho, pero entender que el otro es un locutor válido es un desafío muy grande. Entonces, esta propuesta de eutanasia que yo simplemente quería plantear dimensiones que tiene, ¿no? Es ponerle fin a la vida de un paciente. Incluye una acción del personal de salud, incluye una voluntad del paciente explícita, basada en una relación clínica deliberativa y que tenga un proceso.
No son acciones puntuales de decir, bueno, acá hay una cosita que firmar o acá hay algo que resolver, sino que es un proceso. Y lo último es una acción que le pone fin a la vida del paciente. Entonces, todas esas dimensiones de la eutanasia tienen que estar presentes. Por supuesto que hablamos de un paciente que tiene una situación que lo va a llevar a la muerte inminente o una situación que no es acorde a la calidad de vida que él manifiesta para sí, o que él quisiera para sí. Que a lo mejor yo la podría soportar, o a lo mejor a veces Gabriela se habrá enfrentado a pacientes que uno dice, bueno, ¿cómo hace esta persona para seguir? Y bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar alertas a escuchar y dispuestos a intercambiar. Acá en las tres oratorias se han escuchado palabras como, bueno, dilema, tabú, dignidad, dolor, sufrimiento, compasión, cuidado. Y uno de los temas que siempre siempre que se habla de esto sobre la mesa, entre otras muchas cosas, es si el morir es un derecho, si el querer morir es un derecho, ¿no? Si yo puedo elegir morir con dignidad, pero además bajo la ley, ¿no? sin cometer suicidio, ¿no? Y ese tema es algo que aparece recurrentemente entre quienes plantean de un lado y del otro las distintas posturas, porque hay quienes que dicen que, bueno, que morir no es un derecho, sino que es algo que debe darse naturalmente como parte de la vida. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Debería ser un derecho elegir morir? Creo que sí que es un derecho, sin lugar a dudas. Me parece que para llegar a ese nivel tendríamos, como comenté antes, que transcurrir algunas otras etapas. Que exista una relación médico-paciente, y digo médico específicamente porque el médico sería quien haría la eutanasia, ¿no? Con las características que comentó Marianela, que se dé en un proceso, que se dé con confianza, que se dé con determinada empatía y que se dé con determinadas seguridades, que no haya presiones externas, porque todas esas cosas las vemos, ¿no? A veces familiares de pacientes nuestros nos piden acelerar el proceso porque hay un bien material en juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que despojar de todo eso, cosa que no es fácil. O sea, que el paciente esté lúcido, que no tenga deterioro cognitivo, que conozca verdaderamente lo que está pidiendo, no desde el punto de vista que el médico es superior y su opinión no vale, todo lo contrario, pero que comprenda verdaderamente y que esté libre de otros factores que puedan interferir, porque si no, no hay autonomía. O sea, si la autonomía está flechada por cuestiones externas o también por el paciente está con síntomas no controlados o tiene un delirium, por ejemplo, no existe la autonomía. Pero claro, la pregunta que tú haces es una pregunta compleja, pero sí, tendría derecho. Tenemos todos derechos, me parece. Hugo. Yo voy a achicar un poquito, voy a rimar como en las bochas. A ver. Porque para achicar el problema, nuestra sociedad acepta pacíficamente y así está legislado en varias leyes el derecho a no tratarse. Entonces, eso al derecho a morir, en muchos casos, puede ser equivalente. De hecho, en muchos casos es equivalente, ¿no? Yo aprendí en este mismo salón, en jornadas en la prehistoria, en 1992, la primera jornada de prevención de la malpraxis médica con Yubarán Estevespal, Eugenio Bayard, de otra gente, el derecho a no tratarse, y lo entendía como una cuestión doctrinaria. Desde 2008 hay una ley que está por todo el mundo que dice que el derecho a no tratarse, luego hubo otra ley que dice que no solo hay derecho a no tratarse, sino derecho a decir, mirá que en el futuro si me pasa esto, no me quiero tratar, y no hay duda que actuar en esos casos para los médicos es ilícito. Es decir, la norma es el consentimiento, la norma es que solo puede tratarse cuando el paciente está de acuerdo y cuando ello está de acuerdo a sus valores y a su proyecto de vida. Pero si me quiero ir más a la prehistoria,
hay que recordar que del año 1934, o sea, hace casi 90 años, que nuestra ley penal le da a los jueces la potestad de no penar cuando el homicidio es cometido ante súplicas de una persona. Entonces, en definitiva, que lo que quiero decir es que eso no es un tabú, porque eso está vigente hace 90 años. Entonces, me parece que trayendo todas estas cosas que nos damos cuenta que el problema es más chico capaz que lo que parece, y como todas las cuestiones de conflictos bioéticos y conflictos legales, de bienes legales a proteger, desde luego hay un momento, llega a una zona gris que no es tan claro. Pero así es la vida. O sea, hay puntos que es difícil, como se señalaba hoy, es decir, bueno, pero ¿y en qué casos la eutanasia sería posible? Perfecto. Hay que discutirlo, porque no es lo mismo ¿no? una situación que otra. Y hay veces que los términos que se utilizan son muy complicados, porque sufrimientos insoportables. Son vagos o capaz Bueno, que son, claro, yo me hago una fractura puesta y tengo un sufrimiento insoportable. Lo que preciso no es la eutanasia, es un traumatólogo para que me opere, ¿no? O sea, todo ya tendría que ser insoportable, pero además incurable, ¿no? Digo, pero en definitiva, esos son los problemas bioéticos que hay que atender, porque cuando las cosas son claras, que no hay ningún conflicto. Y las cosas grises van a existir siempre. Y los problemas de esto fronterizo entre la vida y la muerte y los derechos de uno, muchas veces van a enfrentar conflictos y permiten diferentes visiones y dilemas y poliemas y distintas soluciones. Y en definitiva, a mí, y esto es una cuestión que yo le aplico creo que en todo, lo que no habría que sería que imponerle a alguien la moral de otro, ¿no? Para no acaparar, nosotros en nuestra cátedra éramos adorados por los testigos de Jehová, porque nosotros defendíamos que no se podía transfundir sin la voluntad de ellos, ¿no? Bueno, pero a mí no me gustaría que los testigos de Jehová que no me dejaran recibir sangre, ¿no? Yo defiendo este derecho de ellos, pero yo si estoy anémico, póngame sangre. Y un poco es así, ¿no? Ver cómo lograr respetar a todos sin avasallar los derechos de nadie, ni siquiera de la minoría, ¿no? Que buscar que todo el mundo pueda vivir de acuerdo a sus valores y sin hacer cosas que lo mortifiquen, digamos, moralmente. Me preguntabas, mi opinión a lo mejor no es lo importante, pero capaz que desde la bioética trae una reflexión y es algo que, y en un contexto latinoamericano también es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo los países nórdicos, no es lo mismo España, no es lo mismo Uruguay. Entonces, la idea del derecho a morir, creo que primero tenemos que tener un derecho a la vida digna. La muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces, decidir cómo morir, en qué situación, podría ser un derecho, podría ser así. Pero creo que el problema mayor que tenemos es que las personas no acceden a los cuidados mínimos que tienen que tener. Y por eso insisto en esto del tema de los cuidados, ¿no? Las personas no están accediendo, por supuesto que si el planteo es que alguien está en el interior, profundo, no llega, no está dentro del sistema de cuidados paliativos, sí, capaz que decimos, bueno, para vivir de esta forma, esto no es acorde a la dignidad, pero el problema no es eutanasia sí o no en esa persona. El problema es una definición, acá es una definición política de los recursos que se le tienen que asignar a determinados programas, a determinados sistemas, al sistema de cuidados en este caso. Entonces, la autonomía del paciente es real cuando el paciente tiene la posibilidad de decidir. Cuando yo tengo entre morirme o sufrir
de una forma terrible, no es una opción real, ¿no? Entonces, a veces discutir en lo abstracto nos vuelve un poco miopes y no nos permite contextualizar lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, otra de las cosas que han aparecido acá es el tema de en qué situaciones sí, en qué situaciones no, que también puede ser muy debatible de acuerdo a quién lo plantee. Lo que está ahora sobre la mesa, por lo menos en los proyectos que hemos conocido, estamos hablando de personas mayores de edad, declaradas capaces, tiene que haber más de una consulta médica para que para que se entienda que esa persona está siendo capaz de decidir sin, como decía Gabriela recién, sin contaminación, digamos, de alguna forma. ¿Hay algo que ustedes entiendan que tendría que quedar por fuera, algún tipo de persona, enfermedad, en fin, que tenga que quedar por fuera de esta posibilidad? Puede contestar el que quiera. A ver, los ejemplos que dice la ley son sin lugar a dudas los más claros, ¿no? Pero de todos modos, yo les cuento que en la experiencia que nosotros tenemos, muy poca gente quiere morirse. Si quieren estar bien o lo mejor posible. Los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, irreversibles, es el ejemplo clásico de pacientes que podría llegar a solicitar eutanasia. Pero también abre muchas posibilidades y abre otras situaciones que podrían complicarse en algún sentido. Por ejemplo, una persona con demencia que su estado cognitivo no le permite decidir, pero que en algún momento dejó una voluntad anticipada, que en nuestro país la verdad que hay muy poquitas personas que las han dejado, que están escritas, ¿no? Pacientes con patología psiquiátrica, ¿en qué momento pueden ser capaces o no? Hay casos que son muy claros, pero en ese caso también sería un terreno bastante complejo. Adolescentes que no llegaron a los 18 años, pero que han vivido toda su vida con una enfermedad crónica, que conocen su enfermedad muchas veces más que los médicos, que saben en algún caso que no tiene retorno y que están pasando mal, que obviamente no tienen cuidados paliativos porque los cuidados paliativos pediátricos están peor que los de adultos, y esa gente puede plantear no querer seguir viviendo. Creo que hay que ser muy cauto en eso. Y el hecho de que dos médicos tengan que ser quienes tengan clara esta situación y quienes tengan contacto con el paciente, no siempre es garantía. No siempre es garantía. Yo creo que se debería como tener en cuenta alguna formación específica de los médicos. ¿Tendrían que participar psiquiatras, psicólogos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, sí, para declarar la capacidad, sobre todo psiquiatra, ¿no? Pero en el proceso, te digo, en el proceso de decisión de la persona. El tema es que, por ejemplo, nosotros hoy vemos, nos llegan pacientes con dolor no controlado, como te decía, de 6 meses de evolución, o nos derivan un paciente y lo vemos una vez y se muere en el día. Entonces, todos los médicos que vieron a ese paciente, evidentemente no captaron la situación que estaba. Hizo falta que uno sobre el final se diera cuenta y gracias a ese uno se lo pudo derivar a cuidados paliativos, a veces con muy poco tiempo y a veces con más tiempo. Creo que los médicos no tenemos formación en estos temas y no lo digo desde un lugar de superioridad porque yo tampoco lo tenía. Yo era grado 2 de medicina interna y no sabía nada de calmar el dolor, de diagnosticar la agonía, de diagnosticar el delirium, nada. O sea que lo digo desde haberlo vivido y desde el daño que yo potencialmente puedo haber hecho a pacientes por ignorancia. Eso lo seguimos viendo hoy. Mejoró, pero lo seguimos viendo. Entonces yo me pregunto, dos médicos que no tienen formación en estos temas, ¿verdaderamente pueden decir, están en una situación irreversible, el dolor no se puede controlar? Porque hay veces que el dolor no se puede controlar, y es real. Son muy poquitos casos, pero existe esa situación. Pero la mayoría sí. Y muchas veces no se controla porque los médicos no manejamos adecuadamente todo el arsenal terapéutico, las mínimas reglas que hay que tener. A mí eso es lo que me da un poco de miedo. Que lo vean dos médicos no significa que
que sea válida la opinión, no por desmerecer a ningún colega, lo digo desde que yo también lo viví. El cuidado también me genera la duda, el cuidado paliativo, que como bueno, tú lo sabes bien, muchas veces alivia, muchas veces hace que la vida sea un poco mejor, pero muchas veces no alcanza. ¿Dónde está el límite? No alcanza, ¿no? Porque cada uno también seguramente tenga sus propios límites de querer seguir viviendo de determinada manera, aunque no tenga tanto dolor, aunque solamente no querer estar en esa situación. Nosotros vemos, por ejemplo, todo este tema de la eutanasia surgió por un paciente que tenía esclerosis lateral amiotrófica, que en ese momento no tenía grandes problemas físicos, sí todo lo que él sabía que se iba a venir. Para él eso era intolerable, Claro. y es válido que sea intolerable. Pero por otro lado vemos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que están todo el día con la máscara BiPAP para poder respirar, que tienen una gastrostomía, que están en silla de ruedas y que son felices tomando sol y escuchando a los pájaros. Y les estoy hablando de casos concretos, ¿no? Entonces, ¿quién puede decir determinada situación sí, determinada situación no? Solo el paciente. Solo el paciente. Pero asegurándonos que esa determinación no esté contaminada, que eso es lo que a mí más me preocupa. Y cuando se abre mucho y cuando se abre, que por suerte esta segunda ley no está, lo del sufrimiento insoportable, ahí entramos en un terreno, porque el sufrimiento no es solo físico, los pacientes y todos sufrimos por cuestiones económicas, familiares, sociales, el empobrecimiento que estamos viendo hoy en la población hace que mucha gente no quiera vivir. Pero no quiera vivir porque no toleran vivir en esas condiciones, porque de una casa se tuvieron que ir a un rancho, porque tuvieron que vivir en un asentamiento, porque los echaron del trabajo. Eso es sufrimiento insoportable también. ¿Eso da pie a la eutanasia? No, seguramente ese sea uno de los puntos que sean modificados, porque ya lo han dicho los propios autores de los proyectos, que la idea es dejar la menor cantidad de esos puntos que podrían llevar a cosas que evidentemente nadie quiere. Desde el aspecto de la bioética, les quería preguntar a los dos. Quería comentar una cosa sobre, capaz que si hiciéramos un listado de cuáles son las posibles situaciones, sería inabarcable, ¿no? Nunca podríamos, siempre estaríamos completando el listado. Hay herramientas que tiene la bioética que son muy útiles si están bien constituidas y se utilizan bien. Una de ellas son los comités de éticas asistenciales, que son muy pocos servicios los que los implementan, porque quienes formamos parte del comité tenemos que sacar tiempo de nuestra vida particular para poder trabajar en eso. Es muy difícil conseguir recursos para implementar los comités, entonces aprovecho para plantear cuál es el escenario actual de los comités y eso se podría mejorar muchísimo y que sería una herramienta muy útil para poder identificar las situaciones, para poder plantear, porque la deliberación propone una sistematización en pasos hasta llegar a los posibles cursos de acción, ¿no? Desde plantear el problema técnico, que a veces el conflicto ético no era tal. Cuando planteamos la situación a nivel técnico, profesional, nos damos cuenta, pero esto no era un dilema moral. Esto en realidad era que la persona no se sabía controlar el dolor en esta persona. Entonces ya no pasamos a los siguientes puntos, ¿no? El último paso, sí, es la identificación de cursos de acción posible y que esos cursos de acción posibles ponerlos a prueba y ver cuál es el que vamos a decidir. Pero eso solo se puede hacer en un diálogo con otros. Solo el profesional consigo mismo es muy difícil que pueda llegar a deliberar, si bien es un proceso, pero es mucho más rico cuando se hace desde la multidisciplina, cuando se hace desde la laicidad, en el sentido de no traer dogmas, ¿no? Sino de que estén representadas todas esas visiones posibles. Entonces, yo quiero traer esta herramienta que es muy útil si se implementa de forma correcta y si se le da la oportunidad, que son los comités de ética asistenciales. ¿Hugo? Yo creo que en tu pregunta encierra algunos de los problemas que hay para reglamentar la eutanasia, ¿no? Porque ahí en esos textos muchas veces que se pone en juego si se está reglamentando un derecho, que si está generándose un mecanismo para proteger al médico que lo haga y que no incurra en responsabilidad.
Entonces, muchas veces eso puede ser hasta contradictorio. Caso de las personas, de los niños y adolescentes. Bueno, uno puede pensar, no, para los mayores, porque la eutanasia es una cosa seria. Bueno, no, pero si es un derecho y pensamos que eso es un bien, ¿por qué un adolescente maduro que tiene derecho a decidir sobre todos los aspectos de la salud quedaría fuera, ¿no? Yo sé que suena fuerte y que me temblaría el pulso para escribir otra cosa, pero tengo que plantearlo sinceramente. No veo una razón válida porque un adolescente esté maduro que no podría optar por esa solución. Está el tema de la reglamentación yo entiendo, y además en todo el derecho comparado es así, los distintos etapas para dar garantías, que si se arrepiente, que si no lo presionaron, que si no lo influenciaron. Pero en realidad uno piensa, es una persona que está sufriendo, que dice, me quiero morir, pues sufro mucho. Entonces le ponemos 15 días, 20 días, 21 días, 3 días más, 5 de chapa, ¿no? Para estar seguros, ¿no? Entonces es también contradictorio con esa decisión de acompañar su voluntad. ¿Te parece que se protege no, como que se cuida más al profesional, digamos, en ese sentido, ¿no? A despenalizarlo, a esto que vos planteás para estar vos seguro que sos el que lo vas a tener que hacer? Yo creo que no son la las dos voluntad. cosas, que se busca proteger, que una persona puede pasar por un episodio de un trastorno del humor especial, un estado de ánimo particular que lo lleva a pensar de una manera, y estamos hablando acá de una acción que es irreversible, ¿no? Entonces, es razonable que se busquen resguardar, pero al resguardar eso, de que también que se está incurriendo en otras cosas. Es algo similar a los 5 días de reflexión para el IVE, ¿no? Bueno, si la mujer quiere, está segura, IB1, TIB2, cosas, encima no, pero vos te tenés que pasar 5 días y reflexionar bien lo que querés hacer. Bueno, capaz que eso es una incomodidad, es un daño, es una agresión. Pero bueno, también eso tiene una justificación. Yo insisto en que todo esto tiene cuestiones que se decidan de una manera u otra, es incómoda. Y que se limita a las situaciones, no voy a llamar terminales porque está Gabriela, pero a los pacientes de una expectativa de vida muy corta, pueden dejarse afuera otras situaciones que de personas que sufren muchísimo. Pero si dejamos abierto eso, puede decir, bueno, cualquier sufrimiento tiene derecho a que me diga a mí, yo tengo que ir a aplicar la eutanasia. Entonces, son cosas que requieren hilar fino, pensar bien y ver qué va en la ley y qué va en una reglamentación que es de un ajuste fino más fácil de modificar. Bueno, por ejemplo, estaban quedando afuera de los proyectos hasta ahora las patologías psiquiátricas como la depresión, por ejemplo, la depresión aguda, porque se entiende que se puede tratar y que por más que la persona esté en un sufrimiento extremo, es reversible. ¿Es siempre reversible? Eso yo no me animaría a hablar, de que no soy psiquiatra. Muchos sí, ¿no? La gran mayoría sí. Claro, pero puede estar pero dentro, puede ser algo que esté dentro de esas cosas que, bueno, puede ser, en claro, el limbo ahí. Y después hay otra cosa más que también, ya que la estoy complicando, vamos A a ver. complicarla toda. Si tiene que ser un acto médico, ¿no? Y si tiene que ser un acto institucional, que participe tanta gente, ¿no? Y no debería ser un acto más privado, más íntimo. Pero claro, eso tiene la contrapartida de la inseguridad que genera. Pero en realidad, yo la verdad, si estuviera en la situación esa, yo elegiría hacerlo en la intimidad de mi casa y de los seres que yo elija, y no pasar por varios comités de personas que valoren que si yo estoy bien, si estoy mal, si mi enfermedad puede un poquito más, un poquito menos, si sufro tanto, que no. Pero bueno, es probable que no se logre una reglamentación perfecta o que no tenga objeciones, ¿no?
vuelvo a lo que señalaba hasta el principio, que es de lo que sí estoy seguro. Qué bueno que se esté discutiendo esto, de que sin tabúes y sin miedo, ¿no? Y sin doble moral. Estaba escuchando a Hugo y me imaginé que vos tendrías una posición similar sobre lo humano de elegir que sea de otra manera, ¿no? Que no tenga todo tanto paso y tanta institucionalización. No, sin duda. Eso sin duda, y creo que esto es parte de la inexperiencia cuando nos enfrentamos a esas situaciones, de tener un amparo legal para tomar esta decisión, ¿no? Ahora, sí entiendo que hay casos que no van a ser tan claros y evidentes como decir, bueno, yo tengo esta patología, no quiero transitar por esto, lo cual me parece que es válido, no quiero llegar a determinados síntomas porque vi a mi padre, porque vi a mi abuelo. Ahí hay otro vínculo con la patología, ¿no? El tema, hay casos en los que sí van a requerir, me parece, más detención y más análisis, que pueden ser niños y niñas, que pueden ser adolescentes, que puede ser una persona con Alzheimer que cuando, en el momento de diagnosticarlo, y esto es una cosa que hemos discutido muchísimo por lo complejo, en el momento del diagnóstico la persona manifiesta una voluntad para determinado momento, pero después, en el momento, ¿es la misma persona? ¿Es ella a la que vamos a aplicarle la eutanasia? ¿Quién es? Y si se lo preguntamos en ese momento, ¿qué va a pasar? Eso no es tan evidente como otras situaciones. Entonces, por eso yo traía que en esos casos sí creo que, más allá de que el acto en sí sea en la intimidad del hogar, con los seres queridos, con quien, no son tan evidentes las situaciones, ¿no? Como pueden ser en otras. Incluso creo que frente a la oferta de cuidados, puede existir personas que no quieran pasar por los cuidados paliativos. Pueden haber personas que decidan no querer dejarse cuidar o querer otro tipo de cuidados para sí también, pero tiene que estar la opción real, ¿no? En todo esto se habla también de la persona capaz, ¿no? A la hora de tomar la decisión. Pero hay personas que no son capaces simplemente porque por cursar una enfermedad no pueden manifestarse, están, vamos a ponerle, dormidas. ¿Qué pasa con esas personas que no pueden decidir por sí mismos, pero tampoco pueden decidir estar como están, ¿no? Están simplemente transcurriendo porque tienen signos vitales. Esos casos no están contemplados, por lo menos en los proyectos. ¿Deberían estar contemplados? ¿Debería poder en ese caso otra persona tomar la decisión por ellos? En mi opinión, sí, excepto que hubiera una voluntad anticipada, sería inaceptable que decidiera un tercero, bueno, esa persona que no es necesario que viva, no es conveniente, entonces yo voy a decidir que no viva más. Me parece que eso nos sitúa en otra órbita que no es esta, ¿no? Distinto que la persona que tiene una decisión, tal vez lo que María decía antes, y posteriormente su estado, su capacidad de decidir se modifica, entonces ahí que no es tan claro, porque ¿por qué tendría que presumir que cambió lo que no cambió, ¿no? Entonces, que reconozco que es más gris que la persona que se mantiene con la capacidad, pero entiendo que sería muy defendible respetar la voluntad que tuvo en su momento de lucidez. Y también eso, hay herramientas para utilizar la palabra que le gusta a María, de no solo la voluntad anticipada, como lo que los americanos llaman el testamento vital, sino la designación de un apoderado. No en el sentido notarial, en el sentido de, bueno, yo te voy a decir qué persona es la que conoce mis valores y que sabe lo que yo bancaría y no bancaría. Y bueno, preguntarle a María, preguntarle a mi señora, preguntarle a mi hija, preguntarle, ¿no? Lo que pasa es que nadie sabe que va a tener una enfermedad de ese tipo, ¿no? Como para dejarlo bueno, previsto. Que la voluntad anticipada es precisamente eso. Es antes que la tenga, ¿no? Antes que llegue a tal estado ese. El problema que hay con que un profesional determine qué es calidad de vida o no de un paciente es tremendo, ¿no? Yo
yo lo llevo a lo práctico, porque me parece que es algo que lo podemos visualizar mejor. A nosotros en cuidados paliativos nos derivan pacientes con una solicitud de consulta que dice para sedación. Nosotros vamos y el paciente no tiene criterio de sedación alguno. El paciente hemos ido y está comiendo, y quiere irse de alta para ver a sus nietos, yo qué sé, lo que sea. Entonces, cuando hablamos con algunos compañeros y le preguntamos ¿por qué no es calidad de vida? Y bueno, porque para mí no es calidad de vida irse con un tubo, para mí no es... Bueno, quizás cuando tú estés así, te cedemos, si tú lo querés, pero el paciente elige lo que es calidad de vida. Y es increíble lo que nosotros vemos, que la gente quiere vivir, deformaciones enormes, tumoraciones enormes, situaciones donde el paciente no puede moverse, no puede respirar, no puede hablar, y sin embargo quieren seguir viviendo, y ellos valoran que eso es calidad de vida. Entonces es muy difícil meterse a ser juez, porque además depende de que a veces un médico venga con determinado estado de ánimo para que diga, bueno, no es calidad de vida, hoy me pareció que no es calidad de vida. Es muy difícil eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Marianela, los comités de bioética es una herramienta que existe muy poco en la mayoría de los lugares y muy mal utilizada. Si existieran, sería otra la historia de la medicina en Uruguay. Los pacientes no tendrían la obstinación terapéutica que tienen, no se seguirían las quimioterapias hasta el último día, no se seguirían dializando los pacientes hasta el último día, no se seguirían trasladando a hacer radioterapia y morir en la ambulancia. Eso hoy ocurre en nuestro país. Entonces, por eso es que yo digo, tenemos que hablar de eutanasia cuando tenemos un agujero tremendo así antes, pero está bueno, hablemos de todo, pero me parece que eso lo tenemos que de alguna forma abordar también y ver cómo lo solucionamos. No puede depender de un médico. Otro de los aspectos que aparecen como polémicos es el de la objeción de conciencia, que ya está vigente en otras está establecido en el texto legal, en otras como la de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Les parece necesario que en esta se establezca también o es natural que un médico pueda, por ejemplo, oponerse en el caso de que así lo entienda? En mi opinión sería absolutamente necesario que estuviera expresamente y sin ninguna vuelta en la objeción de si hay un acto médico que una persona tiene derecho a objetar, es a que le digan que tenés que, para practicarle la eutanasia, estar enfermo. O sea que la objeción de conciencia, que por supuesto no se inventó para la medicina, ¿no? Que se inventó para ir a la guerra o para el servicio militar obligatorio, o para todas esas cosas, protege a la minoría que de una sociedad de hacer un acto que va contra su moral. Entonces, efectivamente, está en la ley del IBE, está en la ley de voluntad, está anticipada. En mi solitaria opinión tiene poco sentido. La voluntad anticipada es no hacer algo, o sea, ¿qué se objeta? No, pero no importa, está, ya van dos, y me parece que si hubiera, está en el Código de Ética Médica con carácter general, pero a mí me parece que en la eutanasia estaría muy claro. Y lo que sí lleva la objeción de conciencia, admitir la objeción de conciencia, es la obligación del Estado, del sistema de salud, en este caso, de garantizar Claro. el servicio. Bueno, ¿no? como pasa con la interrupción voluntaria del lo embarazo, mismo. que igual no siempre sucede, ¿no? No siempre esto sucede, pero eso es una carencia de los servicios de salud. O sea, exonerar a la persona de una obligación que presenta reparos morales para hacer eso, no significa que la otra persona pierda el derecho hasta recibirlo. No, el derecho de la minoría está bien, pero no me saques el derecho consagrado con carácter general. O sea que sí tiene que ser derivado a quien pueda hacer eso sin que le signifique una carga tan gravosa para su conciencia, ¿no? ¿Vos, María? No. Por supuesto que coincido con lo que plantea Hugo, lo que simplemente agregar que es inherente al tipo de sociedad en el que vivimos,
que las personas no sean obligadas a cometer actos que consideran que son inmorales o que van en contra de sí. Simplemente eso. Tiene una fundamentación muy profunda e interesante. Lo que sí, eso no puede obstaculizar derechos de las personas, ¿no? Porque ahí, de alguna forma, indirectamente le estaría imponiendo mi moral a los pacientes, ¿no? ¿Hay algún dilema ético extra del que no hayamos hablado? Por ejemplo, que les despierte toda esta discusión sobre la eutanasia. ¿Hay algo como que les haga ruido, que tendría que quedar muy claro, que estar bien establecido para que las cosas se puedan hacer bien? Por la cara de Gabriela, difícil. sí. Pregunta difícil. No, tendría que pensar un poco más. Creo que más o menos tocamos todos los puntos más complejos de este tema, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, un aspecto que plantea la ley que se presentó en diciembre es que haya un comité institucional, que no sé si exactamente son los comités de bioética, donde vaya el caso del paciente que solicita eutanasia. Yo no sé si debería ser institucional, porque sabemos que algunas instituciones, por cuestiones religiosas o por otros temas, como pasa también con la interrupción voluntaria del embarazo, no están de acuerdo con esto. Entonces ahí como que habría un sesgo bastante grande en cuanto a que si se va a discutir en un ámbito donde de entrada ya sabemos que no va a ser aceptado, por ejemplo, es algo bastante complicado. Creo que habría que hacer como la ley de España o como alguna otra, comités más grandes no, menos cantidad de comité, porque en Uruguay serían 44 prestadores, pero ACE tiene una cantidad de unidades ejecutoras, y que los criterios sean como más parecidos y que no haya sesgo de religión o de cuestiones políticas u otro tema que pueda estar ahí. Sí, yo veo un problema que también que es un desafío interesante, que no es inicialmente moral o ético, pero puede tener consecuencias, que es cómo se certifican las muertes por eutanasia, ¿no? Porque ahí incluso en el derecho comparado y en las últimas recomendaciones del OPS que han entrado a analizar eso, hay un problema porque nadie puede pensar que la eutanasia es una muerte natural, en el sentido que hay una intervención externa cuyo fin es provocar la muerte, ¿no? Sin embargo, en términos epidemiológicos y médico-legales, esa es la causa directa de la muerte, pero no es la causa básica. La causa básica es la enfermedad que provocó eso, y la eutanasia sería la directa. Y el criterio que se toma en general para determinar si una muerte es natural es la causa básica, ¿no? Cuando hay un politraumatizado que va al CTI y está ahí semanas o meses y termina muriéndose infectado, nosotros le decimos al colega, no pueden firmar ese certificado, es muerte violenta. No, pero fue disfunción orgánica múltiple por la sepsis, porque se infectó. Sí, se infectó porque le pasó un camión por arriba. O sea, vamos a la causa básica. Analógicamente, acá la causa básica sería que la enfermedad que llevó a que el último eslabón de la eutanasia, ¿no? Y lo que digo que esto es importante, porque si esto es una muerte violenta y se trata como tal, automáticamente se criminaliza. Claro. Porque pasa a una fiscalía de flagrancia o de homicidio, como más le guste, y a un médico forense ingresa hasta el sistema judicial, algo que estaría reglamentado por el sistema de salud. O sea que ese punto hay que atenderlo y hay que resolverlo. En el segundo proyecto de ley que se presentó, no en el doctor Ope Pasqué, en el segundo atiende ese punto, Claro. pero de una manera, que yo lo critiqué ayer en la comisión, decretaba que eran muertes naturales. Y bueno, hay que hilar un poquito más fino, pero
pero está bien que atienda ese problema que realmente que puede ser un problema, no solo para el médico, para la familia, ¿no? Que no quiere criminalizar esa muerte. Creo que esto que planteás ahora, que por lo menos yo en todas las discusiones en las que estuve sobre este tema, que fueron unas cuantas, no había aparecido como de los temas más importantes, es una de las señales que muestra la importancia de las garantías para todos, ¿no? Para el paciente, para el que realmente elige que la eutanasia es lo que desea, para el médico que lo ayuda, en fin, porque empiezan a aparecer como pequeñas cosas que, bueno, que te hacen de alguna forma como pensar que hay mucho todavía para hablar, para discutir y para resolver, ¿no? De la mejor manera posible y garantista para todas las partes. Quería pedirles a los que están acá, si tienen ganas de hacer alguna reflexión, pregunta o, bueno, comentar lo que tengan ganas sobre este tema, sobre el que ya hemos hablado largamente, pero siempre puede haber alguien que pueda o quiera aportar alguna cosa más. O alguna duda, por supuesto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Realmente el intercambio ha sido muy interesante y lo último que planteó Hugo, que no lo habíamos pensado, que está bien, digo, sí se planteó en uno de los proyectos, el de Cayani, no está planteado en el EOP. A mí lo que me hizo ruido fue un ejemplo que pusieron ahí de persona con demencia. A ver, esto no es el caso de lo que es eutanasia. Digo, porque se discute si sí o si no, no, porque si no se marea un poco a la gente, porque ¿cuál es el miedo? Que se use la eutanasia como para gente que no está bien, pero que a su vez no pueda decidir. Es como claro que lo que se plantea es enfermedad irreversible y que la persona esté de acuerdo. Ese es el espíritu, porque cuando nosotros como médicos ponemos ejemplos que marean a la gente, es más complejo. Digo, esto es como yo lo veo. Y por suerte, está bueno que el sindicato haya hecho estos conversatorios para que entre todos podamos ver como distintos ángulos de la cosa. Y yo les agradezco a todos los que están en este conversatorio porque han sido todos muy claros y desde distintos puntos de vista, pero lo que me hizo ruido fue ese ejemplo que es como muy mezclado. Y también la historia de cambiar, porque si alguien hace tiene la ley de voluntad anticipada, sabe que ¿por qué la hace? Porque en algún momento no va a poder decidir. Entonces pensar que esa gente, si después estuviera más lúcida, haría otra cosa, bueno, pierde el espíritu de la ley de voluntad anticipada. Porque eso es lo que le decimos a la gente. Cuando la gente nos viene a preguntar qué hacemos, le explicamos, bueno, si usted no quiere cosas, encarnizamiento terapéutico, si usted está seguro que no quiere que después le pongan una gastrostomía, un tubo para respirar y qué sé yo, lo que puede hacer es la ley de voluntad anticipada. Pero digo, no, cuando uno escucha que dicen, bueno, pero si capaz que después cambia, y sí, capaz todos podemos cambiar, esto también es cierto. Por eso, digo, y en otro plano decimos que para el médico sí está bueno que esté la objeción de conciencia, porque uno puede cambiar, uno puede decir está bien, pero de repente hay un momento que ese paciente uno no puede. Entonces está bueno, no puede, no tiene la fuerza, no sé, te recuerda a tu hermano, a tu madre, a tu no sé quién, y tiene otra actitud. Pero son como muchas cosas, pero son las cosas que me quedaron como sobrevolando. Por eso se las quería decir y agradecer. Gracias a ti. Si alguien más quiere hacer alguna consulta, nos avisa. Me quedó ahora con algo que decía ella, me quedó en la cabeza el tema de la legislación sobre estas cosas tan delicadas que las hacen, obviamente, los políticos, los legisladores. ¿Sienten que la colectividad médica, científica, está teniendo la participación en los ámbitos que se está discutiendo este tema necesaria o hace falta un poco más? Yo creo que la están haciendo los políticos y que está bien que la hagan, porque está bien que las normas que refieren a toda la sociedad y a problemas de esto son los representantes del pueblo y no los profesionales que podemos asesorar, capaz. En este tema
personalmente, y capaz que María comparte, que nos sentimos escuchados realmente. No es simplemente a veces que las comparecencias son, bueno, hay que recibir a las delegaciones y te avisan antes, hay 10 minutos porque tenemos cuarto intermedio, sino que sentimos que nos escucharon, que nos agradecieron, que nos pidieron los aportes por escrito. O sea que realmente yo veo una intención de realmente abierta a escuchar las distintas posiciones, que por supuesto que trasciende mucho a la de los médicos, ¿no? Que por supuesto Claro, es muy relevante, pero no es la única. no es la única. Yo creo que faltaría mucho discutir en el ambiente médico, porque la mayoría con la gente que uno habla habitualmente no se conocen las leyes, o sea, todavía está en esa polarización, eutanasia sí, eutanasia no. Creo que sería bueno de alguna forma generar mayor discusión de este tema, o dar material como perfectamente pueden ser estas charlas u otro material para reflexionar, que me parece que es lo más importante. Y tan solo una contestación a Julia. Obviamente que la idea de nadie era marear trayendo este tema. Es un tema, el de la demencia, que es como paradigmático, porque es una persona que luego no puede decidir y han habido casos bastante complejos con la eutanasia respecto a eso. Entonces, esa es un poco la idea. Y la ley de voluntad anticipada tiene dos vetas. Una que es no quiero que es obstinación terapéutica, y hay otra que sí quiero, con lo cual yo no estoy en absoluto de acuerdo. Trabajé en el comité para reglamentar la ley y verdaderamente fue algo muy difícil tratar de reglamentar la ley tal cual estaba escrita. Por supuesto que se entiende la voluntad de los legisladores y el espíritu, pero la ley escrita me parece que es perfectible y que genera eso, porque no quiero, pero quiero. Entonces, si una persona no tiene indicación de ingresar a un CTI o no tiene indicación de cirugía, puede poner quiero. Y ahí se genera un conflicto que es muy complicado. Entonces, me parece que tendríamos que trabajar también para que esa ley verdaderamente sirva y modificarle estas cosas que tiene, que son muy ambivalentes, por decirlo de alguna forma. Quería agregar otro punto más a este debate, que es la formación de recursos humanos, ¿no? Y no pensando solo en la eutanasia, sino el tema de una formación integral de los profesionales de la salud, de los equipos de salud, para poder abordar estos temas, ¿no? Y que sea siempre con un fundamento, ¿no? Y no con una repetición automática, que exista la capacidad de reflexión, que eso es algo que intentamos hacer con los estudiantes. Tenemos poco tiempo, pocos recursos y nos pasará a todos lo mismo, pero aprender a reflexionar sobre las acciones, sobre las decisiones, ¿no? Es como un nivel capaz que muy abstracto, pero a cuestionar las normas, ¿no? No aceptarlas porque sí. Y eso es un ejercicio que en la universidad tenemos que hacer día a día y bueno, nosotros tenemos el compromiso, intentamos hacerlo, ¿no? Pero es importante. Y el tema de la eutanasia es algo que a los estudiantes en el grado y en el posgrado, cada vez que vamos a hablar de bioética, que nosotros queremos hacerlo como algo cotidiano, de lo que van a vivir día a día, o que no son estas situaciones a las que se van a enfrentar siempre, surge sistemáticamente. Estudiantes de 18 años que vienen del liceo, habiendo hecho trabajos sobre eutanasia, habiendo hecho con entrevistas, que es una edad muy efervescente y está muy bueno poder canalizar eso para captar sus intereses y poder también sacar provecho de eso, ¿no? Entonces el desafío, creo, de la universidad es ese, es el de tener un grupo crítico con estas situaciones y que capaz que ahora es este el camino que vamos a recorrer, pero a lo mejor ellos van a ser los futuros personajes de otros escenarios, ¿no? Resuelvan cuando en otro estas momento. leyes existan, tal cual. Les quiero agradecer mucho. Si quieren hacer alguna reflexión final, bien, si les parece que fue suficiente. Tan solo una pequeña aclaración, y es que mis opiniones son absolutamente personales, no
no represento ningún colectivo de cuidados paliativos, tan solo para dejar limpio el ambiente. Y Está que bien, está muy bueno perfecto. esta discusión, la verdad que es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a a ustedes. los tres, gracias a todos los que vinieron. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene a la misma hora con otro ciclo de debate sobre eutanasia, con otros participantes y otros puntos de vista.